Hola gente, gracias por estar acá acompañándome en lo que es el primer episodio del podcast de Meeple 506. Si usted está en YouTube, en mi canal de YouTube, ya he subido algunos videos. Esta es una serie de videos que también estaré compartiendo con ustedes. Va a tener un playlist en donde va a ser el podcast de Meeple 506. Si usted no está en YouTube y nos está escuchando en alguna otra plataforma, pues bienvenidos y bienvenidas a esta que es una experiencia que estoy compartiendo con gente en mi canal de YouTube y ahora dedicando algunos videos y pues por supuesto el audio en un formato más de podcast sin mucha edición. Básicamente es abrir micrófono y compartir un poco sobre temas específicos. En este primero, Mipo 506 se trata de juegos de mesa y me parece oportuno que el primer episodio del podcast sea hablar un poco sobre mi recorrido en los juegos de mesa, cuándo empecé yo en los juegos de mesa, lo que me acuerdo, cuáles fueron esos primeros juegos que descubrí, que me hicieron, que me engancharon en este hobby tan hermoso que tanta gente disfruta alrededor del mundo. Y bueno, pues hoy precisamente entonces voy a compartirles un poquito sobre mi experiencia con los juegos de mesa desde que inicié y hasta ahora recientemente, que ya ha sido pues un paso o llegado a otro nivel, por así decirlo, con una colección de más de 250 juegos y pues probando muchísimos otros juegos, jugando en línea, jugando partidas con gente en físico y en línea, en fin, ya ha evolucionado muchísimo, pero bueno, todo empieza con algunos juegos de cartas probablemente, con una baraja, yo soy de Costa Rica, entonces en mi país la baraja más normal es la francesa. La española se consigue, pero cuesta mucho, no es tan habitual. La baraja francesa es la que se usa para el póker, por ejemplo, ¿verdad? La de los cuatro palos, el tréboles, corazones, espadas y oros. Siempre a través de mis papás o de mi abuela, por ejemplo, que vivió con nosotros muchos años, ellos me enseñaron algunos juegos de cartas. Luego también estaban otros juegos, como por ejemplo el dominó, que también mi papá me enseñó desde muy pequeño. Un juego que en Latinoamérica es muy popular. Hay países en donde todavía, bueno, Cuba es muy famoso por eso, porque hay en unas mesas en las aceras o en parques se sientan sobre todo personas mayores a jugar dominó y son partidas fuertísimas, ¿verdad? Y es una tradición básicamente en algunos países de Latinoamérica. Y, por ejemplo, de lo primero que recuerdo, me puse a hacer memoria, un ejercicio de memoria, de viajar atrás en el tiempo. Eh, Teníamos una familia que vivía en Estados Unidos y desde que yo estaba, calculo yo en la escuela, o sea, no sé si tenía 8 o 9 años por ahí, me regaló, siempre nos traía algo y pues probablemente porque ya yo empezaba a mostrar interés en este tipo de juegos, me trajo lo que en inglés se llama el tic-tac-toe, en Costa Rica se llama gato, que es una cuadrícula de 3x3 y un jugador coloca X y otro jugador coloca círculos y el primero que logre 3 en fila, ya sea horizontal, vertical o diagonal, gana. Mucha gente juega esto en un papel, con un papel y lápiz, es que eso lo permite. Eso es otro tipo de juegos que yo los considero pues juegos de mesa, porque es eso, es un reto mental entre dos personas o incluso pueden ser más en algunos casos, pero bueno, este gato es para dos personas o tic-tac-toe. Me trajo uno que era una caja grande roja, a ver, una producción mucho más de lo que se requería, pero bueno, atractivo visualmente y era una caja grande roja con un tablero de cartón con la cuadrícula y eran fichas de plástico amarillas grandes, como no sé, de este tamaño, digamos, poco más pequeño que la palma de una mano, por así decirlo. Entonces eran las fichas unas X y unos círculos y entonces se empezó a jugar uno el gato y eso es uno de los primeros regalos que recuerdo de juegos de mesa, insisto, cuando era bastante pequeño. Luego, por supuesto, el Uno o los juegos, como les decía, de cartas, tanto los competitivos entre varias personas como también juegos en solitario. Me acuerdo que uno de los solitarios que más me gustaba también era uno que se llamaba reloj. Era colocar, a ver, se barajaba el mazo de cartas y se colocaban en las posiciones del reloj, del 12, digamos, bueno, 12, 1, 2, 3, hasta llegar al 11, y en el centro se colocaba una pila y entonces se colocaban cuatro cartas en cada una de estas posiciones. Y entonces después uno revelaba la última, me parece en el centro, la última que ponía se revelaba. Y entonces, si era un 6 uno colocaba el 6 todas las cartas se colocaban boca abajo, en pilas de 4 en cada una de las posiciones, de las 13 posiciones, 12 del reloj y una del centro.
Si yo revelaba la última para empezar, era un 6 como decía, entonces se colocaba debajo de la pila que estaba boca abajo para que quedara arriba y para que se viera el 6. Entonces ya era una guía que ahí iban todos los 6. Y entonces si yo colocaba una carta en la posición del 6, que tenía que ser del número 6, revelaba la primera que estaba boca abajo. Entonces digamos que era un 10. Entonces el 10 venía a la posición del 10 según las agujas del reloj y así sucesivamente. Cada vez que salía una K, se colocaba en el centro, en esta pila que se ponía en el centro del reloj haciendo un círculo. Y entonces si se revelaban las 4 Ks antes de que se le revelaran los 4 números de cada una de las 12 posiciones, si salían primero las 4 Ks perdías el juego. Si lograbas revelar todas las cartas, las 4 de cada una de las posiciones, ganabas el juego. Es un solitario que lo jugué muchísimas veces, creo que ese me lo enseñó mi abuela y me gustaba muchísimo. Habían otros solitarios, pero bueno, juegos de cartas siempre son primeros contactos, buenos primeros contactos para meterse en este juego, en este mundo de los juegos de mesa o los juegos de cartas. Luego, como les había dicho, jugaba dominó, luego me compraron uno que se llamaba Triómino, que era como el dominó, pero con fichas triangulares. Entonces había un número, en lugar de tener solo dos números, uno por mitad de la ficha como el dominó, había un número en cada uno de los vértices del triángulo. Entonces, o de los ángulos. Entonces, habían 3 números y uno tenía que hacer coincidir al menos 2, ¿verdad? Entonces, en la ficha triangular se colocaba, digamos, esto es una ficha triangular y se colocaba una aquí, en donde este número y este número tenían que ser iguales y este tenían que ser iguales. Entonces iba haciendo como un tablero en el centro de la mesa y se iban colocando estas fichas como tipo dominó, pero con 3 números en lugar de 2. Bueno, y básicamente por ahí fue que empecé. También otro juego que hace poco, no recuerdo en qué, creo que fue viendo un video en The Dice Tower, un canal de YouTube que es de los más grandes en cuanto a contenido de juegos de mesa. No me acuerdo si era Chris G que hacía una referencia a un juego que la verdad nunca le supe un nombre, pero que eso ya más en el colegio lo jugaba muchísimo porque nuevamente como el gato o el tic-tac-toe se podía jugar. De hecho solo se jugaba así, no hay un tablero, sino que era en una hoja, si tenía renglones mejor, ir haciendo un montón, una cuadrícula con puntitos, digamos, y ir haciendo puntitos, llenando las líneas de puntos, y entonces después de que armabas una cuadrícula grande solo de puntos, entre dos jugadores, uno con un lapicero de un color y otro con otro color, ibas uniendo 2 puntos haciendo líneas. Y cuando se lograba cerrar una como cajita, con 4, o sea, marcando el cuarto lado de una caja, de un cuadrado, llenabas ese cuadrado y le ponías tu inicial. Entonces uno le ponía una L, digamos, en mi caso, y la otra persona cada vez que se cerraba una ponía la inicial de su nombre. Y también por los colores era más fácil distinguir, pero bueno, igual se puede jugar con el mismo color, pero era una pesadilla para después hacer el recuento. Y entonces era como tratar de evitar poner el tercero para cerrar una caja, porque entonces el siguiente jugador ponía el cuarto y ya cerraba y se ganaba ese cuadrado. Chris lo mencionaba como box and dots, creo, algo así, como cajas y puntos. No sé si así se llama. Si saben de este juego, si saben lo que estoy hablando y tienen un nombre para el juego, por favor compártanlo conmigo en los comentarios, pero me acuerdo que hacíamos tableros de casi toda la hoja a veces y era larguísima las partidas, pero era muy entretenido. Y era esa táctica de decir dónde puedo colocar una línea que no le permita a mi rival cerrar, porque usualmente cuando se cerraba uno de estos cuadrados, permitía cerrar más, ¿verdad? Porque a veces se iban formando como filas, en donde solo habían como los dos extremos así, y el primero, entonces tan pronto yo ponía este para cerrar este cuadrado, podía cerrar este y este y este y este, y así a veces uno iba cerrando 10 cuadrados a la vez. Entonces cuando uno, a veces también era el tema de, bueno, mitigar daño, ¿verdad? Es probable que con mi siguiente movimiento el otro jugador va a cerrar, pues que cierre este que son 6 en lugar de este que son 10. Y después al final se contaban cuántos cuadrados había cerrado cada quien y el que había cerrado más cuadrados ganaba. ¿Cuántas horas le dediqué a eso entre clases, cuando un profesor llegaba tarde, cuando un profesor tenía que salir en algún momento? En medio de la clase íbamos armando la cuadrícula y apenas teníamos una oportunidad, el que estaba delante mío se volvía y poníamos el cuaderno en medio y empezábamos a jugar, o con el que estaba a la par, en fin. Mucho tiempo
pasamos en eso y era también sin tal vez tener la noción de que, bueno, estoy haciendo esto que es un juego de mesa, pero bueno, lo veíamos como una manera de gastar tiempo, ¿no? Entretenidos con los recursos que teníamos a mano en un salón de clases. Y este juego me acuerdo muchísimo, me gustaba mucho, ¿verdad? Y era como ese reto de, uy, ¿cómo no vi eso? ¿Cómo le abrí esta oportunidad de cerrar un montón de cajas? En fin, ese definitivamente fue de los juegos que más jugué estando en el colegio. Y bueno, uno siempre también tiene otros tipos de hobbies. Los videojuegos a mí siempre me han gustado mucho. Y siempre ese tipo de reto mental creo que es la magia para que todavía, ya con más de 40 años, siga volviendo y siga buscando juegos que me estimulen de esa manera la mente, que signifiquen un reto, que signifiquen que tengan una curva de aprendizaje. O sea, me gustan los juegos en donde al principio siento que estoy perdido, después de 2, 3 partidas siento que ya estoy entendiendo bien y ya estoy viendo la estrategia que hay detrás de esto y luego ya llegar y sentirme que puedo competir realmente y que puedo ganar partidas constantemente, aunque a veces puede que sea uno otro jugador que es mucho mejor que uno y va a aprender de, es como, uff, como yo no había pensado en hacer esto que esta persona está haciendo, ¿no? Eso es también de las cosas que más me gusta de este hobby, que uno pasa como por etapas y bueno, lo que le llaman los juegos de mesa modernos, es básicamente ilimitada la cantidad de opciones que hay en el mercado y la cantidad de temáticas y mecánicas que tienen estos juegos. Por supuesto, también jugué ajedrez en algún momento. Nunca fui excelente. Me enseñaron, fue un vecino que me llevaba unos, no sé, como 4 años, me parece, edad. Y él era muy bueno, realmente, o sea, le gustaba mucho, era muy bueno y él me enseñó. Creo que tal vez por la diferencia de edad, en algún momento había un poco de frustración por parte de él, de que obviamente yo no podía llegar al nivel que él ya tenía, pero pues aprendí a alguien que jugaba bastante bien, pero no sé, no me enganchó por... A ver, creo que para ajedrez uno tiene que realmente entender muy bien la dinámica y aprender muchísimo con movidas establecidas y tener una estrategia clarísima desde el principio. Y también creo que es una manera de ir, uno se va dando cuenta conforme prueba diferentes tipos de juegos, qué tipo de juegos le hacen clic a uno y no. Y hay unos que no. O sea, y eso me parece súper normal y por eso es que hay tantos. O sea, y por eso hay una variedad inmensa que lo que hay que hacer es buscar qué es lo que nos llama la atención. A mí, por ejemplo, me gustan más los juegos de táctica por sobre los de estrategia. Me gusta más ese reto de, en esta situación, qué es lo mejor, de qué manera me puedo salir con la mía, digamos, sacar el máximo provecho tomando en cuenta esto que tengo en este momento, a planificar desde un inicio, ok, yo en esta partida me voy a enfocar en esto y voy a ir fuerte con esto, no importa lo que pase, esta es mi estrategia y voy con este plan. Hay gente que le encanta eso, o sea, creo que también incluso es como la forma de ser de cada quien. A mí me gusta más resolver problemas, resolver cuestiones que se presentan ya. Eso me gusta más que planificar, y hay gente que es muy buena planificando y le es mucho más fácil planificar y desarrollar una estrategia para llegar a un objetivo y, y uno va descubriendo qué tipos de juegos van por esa línea o por la otra y va sintiendo más afinidad con eso. Y eso es algo que me gusta muchísimo, insisto, de los juegos de mesa. Luego, ¿qué más? Después de ajedrez, el juego que cambió realmente la perspectiva de los juegos de mesa para mí, de los juegos de mesa modernos, casi siempre hay uno o dos que son de entrada para el hobby en esta parte de juegos de mesa modernos. Cuando hablo modernos, quitamos los tradicionales, los que están desde hace décadas. Obviamente el ajedrez es un ejemplo perfecto de esto, pero también, por ejemplo, Monopoly. ¿Quién no ha jugado Monopoly? Otra cosa que me di cuenta hasta hace relativamente poco tiempo es que en Latinoamérica es muy común que, según el país, hay una versión criolla del Monopoly, y eso me parece buenísimo. En Costa Rica se llamaba Gran Banco,
En Argentina hay un podcast que escucho, que sigo de juegos de mesa y no recuerdo en este momento cómo se llama, pero en Argentina también tienen una versión que es como el Monopoly de ellos y eso me parece muy curioso y es una manera de reafirmar la popularidad de este juego de mesa. Entonces, por ahí pasamos todos, obviamente, como les decía, el Uno, otros juegos de cartas parecidos, pero luego, no sé, como de los 80s o 90s empezaron a crearse juegos que ya involucraban más exigencia a nivel mental, me parece a mí, y más estrategia, más componentes. O sea, se salió un poco más de la rutina de los juegos en donde era jugar cartas que tenían un efecto y listo, o el tipo Monopoly que es tirar dados para avanzar según lo que se tiene en el dado y donde cae en la casilla resolver algo, ¿verdad? Con este tema de que cada uno va comprando propiedades para ir restringiendo un poco lo que se puede hacer en cada sector del tablero, pero bueno, se sale un poco más de eso y ofrecen un abanico inmenso de posibilidades de donde ya la gente empieza a gestionar recursos, en donde los dados son un elemento, pero que no es solo para ver cuánto me muevo, sino para ver qué se activa o qué puedo conseguir según lo que sale en el dado. En fin, cambiaron mucho y también empezaron a aparecer otras cosas que hasta el momento con esos juegos más tradicionales o históricos, por así decirlo, no se había imaginado la gente que se podía llegar a hacer. Como por ejemplo, construir entre los diferentes jugadores un tablero. O sea, casi siempre el tablero viene con el juego, uno pone el tablero y a partir de ahí se mueve en el tablero. Pues hay juegos que uno va construyendo el tablero, ¿cómo? Colocando losetas, que esa es otra de las mecánicas de muchos juegos de mesa modernos. Entonces, como les decía, sobre todo dos juegos que significan como el abrir los ojos a la gente para lo que es este hobby con respecto a lo que tenemos, insisto, de los 90s para acá, que se han creado millones de juegos de mesa. Y estos dos juegos como de entrada son Carcassonne y Catán. Eh, en el próximo episodio les cuento cuál fue el que me enganchó a mí, por qué y también lo que pensé cuando jugué el otro de estos dos, porque curiosamente, sin en ese momento saberlo, probé primero uno, me gustó muchísimo, lo jugué mucho, no lo tenía yo, lo tenía un amigo, y luego yo me compré el otro sin saber que era la otra opción, sino que fue en una feria del libro, había un stand de Vir, esta editorial española, y busqué describir lo que me había pasado. Probé este juego, me gustó, quiero probar algo similar o también incluso diferente, pero que sea como en un nivel similar de complejidad para que no sea muy complicado y sentirme frustrado porque no entiendo el juego o porque si lo quiero jugar con más gente a la otra gente le cuesta entenderlo. Entonces me recomendaron este otro y lo compré y también me enganchó muchísimo. Así que cerramos hoy este primer episodio y en el segundo episodio les prometo que les cuento cuál fue ese juego con el que me enganché en el hobby para ahora tener una colección de más de 250 juegos de mesa. Gracias por acompañarme el día de hoy. Recuerden, los invito, si no han visitado el canal de YouTube, los invito a visitarlo, Meeple506. Ahí tengo ya algunos videos subidos y estaré subiendo contenido constantemente. Espero que así sea. Y si más bien usted llegó al canal de YouTube y encontró este video ahí, pues también para que sepa que puede seguir el podcast en otras plataformas como Spotify y por aquello de que ande en la calle y le guste buscar podcast en este tipo de plataformas, pues también la invitación para que se suscriban ya sea al canal de YouTube o a Spotify, puedan seguir mi contenido y déjenme sus comentarios qué les gustaría que abarquen estos videos o episodios de podcast y por supuesto estoy abierto a sugerencias, recomendaciones y sobre todo también que me cuenten sus experiencias. ¿Cuáles juegos fueron los que ustedes los marcaron cuando eran pequeños, cuando ya crecieron? ¿Qué les gustó más? ¿Cuándo identificaron que les gustaba este hobby? En fin, toda esa retroalimentación la agradezco muchísimo y hace pues que esto sea más dinámico. Recuerden suscribirse entonces al canal, darle un like al video o al episodio del podcast. Eso pues siempre nos ayuda y no cuesta nada. Es una manera de apoyarme y pues para seguir adelante. Muchísimas gracias por acompañarme y nos encontramos en otro episodio de Meeple 506.